Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí estamos nuevamente en otra emisión de Birreras en Estéreo, como siempre todos los sábados a las 18 horas a través del Provincial Radio, que nos cede este espacio gentilmente para que podamos, como siempre, llevarles todas las novedades del sector, comunicarles, informarles sobre las cervezas, para que aprendan a amar un poco el mundo de la cerveza artesanal, tanto como lo hacemos nosotras, las birreras de Argentina. Hoy tenemos una emisión dedicada a las cuestiones normativas, dedicada a la legislación. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la cerveza? Bueno, en realidad tiene que ver con muchas otras aristas, con muchos otros tópicos, por eso es muy importante que se queden a escuchar el tema, porque les va a servir también para otros rubros, para otras cuestiones. Hoy vamos a estar hablando de la resolución de Inspección General de Justicia, que habla justamente de la normativa del cupo de género dentro de las asociaciones civiles, que como ustedes sabrán, Birreras de Argentina se está conformando como asociación civil, lo cual nos va a permitir, bueno, tener un mayor campo de acción. Eso por un lado, y por otro lado también vamos a estar hablando de otro tema que desde hace mucho tiempo se viene luchando, que tiene que ver con la ley de góndolas, que no solo atañe a lo que tiene que ver con la cerveza artesanal, sino también a otros rubros que tienen que ver con la alimentación, y bueno, algunos son como que van a ser tal vez los más beneficiados, ¿no? Lo que tiene que ver con snacks, lo que tiene que ver con panes, digamos que son rubros que tenían una gran disputa en esta cuestión de la presencia en góndola dentro del canal supermercadista. Así que bueno, sin más vueltas, los voy a presentar a mis invitados del día de hoy, el señor Juan Manuel González Infrán, presidente de la CCA, que es la Cámara de Cerveceros Artesanales de la Argentina. Bienvenido, Juan. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por acompañarnos. Y también tengo a las chicas de Gin Consultora, que la tenemos a Lula Sherber, que ya nos ha acompañado en alguna otra ocasión en nuestro programa. Lula, bienvenida. Hola Sole, ¿qué tal? Y un placer compartir con el resto. La verdad es un placer y nuevamente agradecidas de poder compartir este espacio con ustedes. Bien, y también a la doctora Débora Medina Alvarado, que también va a estar dándonos su punto de vista sobre lo que contábamos, la resolución de la Inspección General de Justicia y también sobre el convenio 190. ¿Cómo estás, Débora? Hola, Sole, la verdad que agradecida por el espacio, bueno, y por los tres, y juntarnos entre nosotros para ver qué podemos agregar a todos estos temas para el final. Bien, genial. Bueno, vamos a arrancar hablando de la ley de góndolas. Juan, esto hace muchos años que veníamos dando vueltas con el tema, surge a partir de que el mercado está como muy monopolizado, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con cervezas artesanales, pero hay una cuestión que se disputa constantemente, que tiene que ver con las grandes empresas, las grandes corporaciones, que si bien tienen muchas marcas, siguen perteneciendo a un mismo grupo inversor. Entonces, el pequeño productor no tenía la posibilidad de llegar a la góndola de supermercado o de minimercado o de autoservicio, y esto era algo por lo cual hace muchos años se venía luchando. Contanos un poco el back, como para entender la importancia hoy de haber llegado a que finalmente se promulgue esta ley. En realidad empezó en febrero, después se pospuso por el tema de la pandemia, pero contanos un poco el pre, digamos. Bueno, sí, la ley de góndolas es una ley de competencia que se aplica a los grandes espacios de comercio y también a los autoservicios. Estamos tratando de que eso también ocurra. Y lamentablemente la ley de góndola es una ley que viene a suplantar, de alguna manera, lo que sería la Comisión Nacional de la Competencia. La Comisión Nacional de la Competencia es un organismo que se fundó en 1980, y ese organismo es el que tiene que velar porque haya una competencia clara y no haya abusos dominantes de marcas que tengan grandes poder adquisitivo y poder manejar el mercado, ¿no? Bueno, lamentablemente durante muchos años el mercado cervecero, el mercado harinero, el mercado de aceites
y así hay un montón de mercados, fueron gobierno tras gobierno concentrándose, ¿sí? Esto se hicieron, por supuesto, a través de políticas totalmente desleales. En este caso, por ejemplo, siempre las denuncias que se han incurrido, que todavía están durmiendo en la Comisión Nacional de Competencia, tienen que ver con políticas de ir a un local y pedir exclusividad. En realidad eso está prohibido, penado por la ley. Pero no solamente está penado por la ley la exclusividad de un local que no es propio, como una franquicia, por ejemplo, sino que también decían que la exclusividad tenía que ver no con un producto, sino con varios productos. Y eso significa la concentración, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no se trata de un rubro en particular, se trata de un rubro cada vez más amplio, como cada vez fueron más. Entonces, en un principio eran solamente cervezas, después pasaron a ser gaseosas, y después aguas y gaseosas en general. Entonces, cada vez se incorporaban más rubros, y esto es algo que la ley de góndola viene en este tema a subsanar. Entonces, durante muchos años hemos venido peleando por el tema. No es un tema solamente de este gobierno o el anterior, sino desde el año 2013 que se viene planteando esta situación de conformidad. La pequeña y mediana empresa no tiene acceso a esos grandes mercados. Sí, tiene acceso a grandes mercados. ¿Cuál es el problema? El problema es la logística, el problema es los acuerdos. Por ejemplo, en las grandes superficies de supermercados hay heladeras exclusivas. No hay heladeras que pueden haber productos de distintas marcas. Eso está penado por la ley en el mundo. Vos vas al supermercado en el mundo, hay una heladera y hay infinidad de marcas, porque eso permite la competencia. Cuando se desarrollaron en 1990 aquí estos grandes hipermercados, la Comisión Nacional de Competencia no veló por esos intereses de que todos podían tener acceso. Bueno, y así empezó este sistema, ¿no? Por suerte, después de 8 meses de trabajo y de mucho esfuerzo, ha salido una reglamentación a medias. Hay que decir esto, porque todavía no está reglamentada la ley en realidad. Hay varios puntos, sobre todo el punto 4 y el punto 7, son puntos muy álgidos que todavía la Secretaría de Comercio Interior tiene que expedirse, ¿sí? Fundamentalmente el punto 4 lo que habla es quiénes son las características de esos lugares, o sea, quiénes van a ser los que puedan participar en esa banda. Entonces, ¿cuáles son los rubros? ¿Okay? Ahora, vamos a pelear por lo siguiente. Si yo digo rubro bebidas en general, es un rubro muy amplio, ¿sí? Y por lo tanto, yo como pyme, de un rubro en particular, voy a estar siendo damnificado, ¿sí? Bueno, eso tiene que todavía expedirse la Secretaría de Comercio, y tiene que empezar a trabajar cuáles son los rubros que van a estar hablando de esta ley, ¿sí? En esta ley. Cuál es para que escriba la norma, ¿no? Eso es un punto muy importante, porque si no pasamos ese punto, después todo lo que venga detrás de eso no tiene sentido. O sea que es fundamental que nosotros hablemos del Código Alimentario Argentino, que es algo que todos conocemos, donde está tipificado qué tipo de producto desarrollás, ya sea fideos con cereales, o, por ejemplo, cervezas, o elaboraciones de cerveza, o bebidas gaseosas, etc. Entonces, tiene que estar bien tipificado ese tipo de actividad, ¿sí? Eso es un paso fundamental. El otro punto fundamental que no está reglamentado todavía es entender qué es un grupo económico. ¿A qué llamamos un grupo económico? ¿Cuándo una pyme deja de ser pyme? ¿Sí? Bueno, eso también es un punto fundamental que no está hablando en esta normativa de la ley, que no lo está reglamentando, que se tiene que expedir. Obviamente, claro está, cuando una pyme no toma sus propias decisiones de hacia dónde va su marca, deja de ser una pyme para ser parte de un grupo económico, y ese grupo económico, si pertenece a la multinacional, o por ende no puede participar en la góndola pyme. Esto no evita que participe en la góndola de la multinacional, eso está claro. Cualquier empresa pyme que pueda desarrollar su plan de negocio a través de la multinacional, no tenemos ningún tipo de inconveniente, lo puede desarrollar, puede crecer. Lo único que nosotros estamos velando, la pequeña y mediana empresa, es que no sea utilizada esa pyme para competir también en una porción del 25% que corresponde a la pyme exclusivamente. Y finalmente lo que queremos incluir es
saben ustedes que todas las empresas tienen que estar registradas de alguna manera, no solamente ante AFIP, no solamente ante REBA o ARBA, bebidas alcohólicas o lo que sea, sino fundamentalmente tienen que certificar su establecimiento. El establecimiento tiene que ver con un número de registro que lo extienden, ¿sí? Todas las municipalidades, perdón, todas las provincias, ¿sí? A través de sus municipalidades, donde identifica la planta de elaboración. Ese registro se llama Registro Nacional de Establecimientos, antes se llamaba Registro Provincial de Establecimientos también. A partir de ese registro, nosotros, los productores, ya sea de cualquier alimentos, tenemos que cumplir las condiciones del Código Alimentario, por supuesto, y nosotros estabulamos qué registro sacamos un registro de producto, que es un registro nacional de producto alimenticio, ¿sí? Bueno, hasta ahora lo que hemos logrado es hablar de estos temas fundamentalmente con Laura Goldberg, que es la número 2 de Paula Español. Todavía estamos esperando tener esa reunión con Paula Español sobre este tema en particular. Paula ha tenido un par de reuniones con la COPAL, ha tenido reuniones con el supermercadismo, justamente con Culfas, pero bueno, todavía no hemos tenido las pequeñas y medianas empresas, no lo digo solamente particularmente la cerveza artesanal, sino los grupos que ya tenemos federaciones como ENAC, como Cejera, como la mesa de industriales de pyme, de alimenticias, frutizalistas. Todos estamos esperando poder tener la oportunidad de hablar con Paula Español sobre estos pequeños temas que no nos parecen menores, ¿no? Así que básicamente la ley es una ley que tiene un espíritu muy bueno, es un espíritu que creemos que nosotros ha llegado para ayudar a la pequeña empresa a poder crecer, pero sobre todo, y esto es lo que hay que recalcar, y es lo que nosotros como actividad cervecera, Sole, vos muy bien lo debes saber, venimos educando a un consumidor, venimos contándole qué hacemos, venimos desarrollando un mercado con la educación, porque la educación es lo que abre mercado. Hoy por hoy, cuando vos te vas a un supermercado de grandes superficies, o te vas a un negocio de cercanía, ya sea un autoservicio de grandes marcas, o un autoservicio un chino, o un autoservicio de un particular, hay opciones, pero las opciones son limitadas. Entonces, eso es lo único que hay, eso es lo único que se puede ofrecer. ¿Por qué no hay otros productos? ¿Por qué en la góndola siempre encontramos en todos lados, ni siquiera en las regiones podemos encontrar productos de la región? ¿Qué está sucediendo? Bueno, eso es lo que viene a ser un poco la ley de góndola, y lo que nosotros queremos acercarles a nuestros consumidores, esa pequeña porción de mercado que es el 2.5% que tenemos de total de cerveza, el otro 97.5% está concentrado en 2 marcas en Argentina, no solamente de cerveza, sino también de bebidas no alcohólicas. Entonces, hay que tener cuidado, por eso es tan importante el artículo 4. Entonces, toda esta ley que todavía no está 100% reglamentada, que se va a seguir trabajando. Laura Goldberg decía que creía que iba a ser una ley dinámica, o sea, a medida que va desarrollándose se van incorporando artículos de manera tal de poder ir teniendo una ley más acorde a lo que vaya sucediendo día a día. Estamos conformes con el gobierno que haya impulsado esta ley, que la haya sacado a la cancha para poder seguir discutiéndola. Creemos que hay que dar la última batalla, que son estos puntos claves que estamos hablando. Creemos que también algo importante a incorporar, y con esto lo que puedo cerrar, es que los negocios de cercanía, las pymes de cercanías también tienen que tener oportunidad de poder participar en esos espacios. ¿Qué pasa hoy? Vos, para poder participar, poder distribuir, no solamente en la provincia de Buenos Aires, tu producto, tenés que irte hasta el centro logístico que encuentra en Moreno. Por ejemplo, para Walmart, para Carrefour, para varias empresas grandes, ¿no? Bueno, no quiero ir a las grandes superficies. Bueno, podés irte al negocio de cercanía, a estos autoservicios, y también probar tu producto en esa góndola pyme. Bueno, esto todavía no está aclarado, y es algo que nosotros queremos que quede bien claro, porque las reglas claras van a permitir que esto crezca. Una pyme que empieza a desarrollar productos en la región, o que ya está desarrollando productos, desarrolla tecnología, sustituye importaciones, genera empleo, tiene un montón de virtudes de productos naturales que pueden ser hasta ventajosos para la salud, de gente que no puede acceder a eso. Hay un montón de cosas, se trata de precio, se trata de ser competitivo. Y las pymes lo que queremos es competir. No queremos que nos sigan subyugando o diciéndonos cómo y dónde hay que vender.
Sí, ser competitivo, como vos decís, no solo desde el precio, sino tal vez desde un producto gourmet, diferencial. Digo, si la mayor parte del share se lo llevan los grupos económicos, las grandes compañías que, si bien tienen multiplicidad de marcas, pero está concentrado, como vos bien decías, en dos grandes grupos económicos, y tienen el 97 y pico por ciento del mercado. Entonces, ese 2,5 que tiene la cerveza artesanal puede ofrecer una variedad de productos, incluso, te digo más, pueden ofrecer hasta productos aptos celíacos, que hoy tienen de pronto la posibilidad de producir, pero no tienen la posibilidad de meterlo en el canal, de meterlo en el mercado. Y hay una demanda de gente que padece esta patología, que no está pudiendo acceder a ese producto, todo porque falta esta regulación que vos estás mencionando. Asimismo, el hecho de la pandemia y del ASPO hizo que muchos productores de cerveza artesanal se volcaran finalmente al fraccionamiento, o sea, al enlatado, al embotellado, cosa que antes tal vez hacían la venta a granel directamente en los barriles a los bares. Entonces, es el momento oportuno de que esta ley, que en febrero aproximadamente fue que se promulgó, ¿verdad? Y después, bueno, se dio un plazo para terminar de acomodar ciertas cuestiones, y bueno, recién ahora el 14 de diciembre se inscribió en el boletín oficial, ¿es así? Sí, quisiera agregarte algo. Hay una falacia que está dando vueltas, sobre todo para todos los rubros en general, no solamente el rubro cerveza artesanal, ¿no? De que las góndolas pymes no van a ser fuera abastecidas nunca por las pymes, porque no tenemos volumen, porque no tenemos logística, porque no estamos preparados para esto. Como vos bien dijiste, no solo, a partir de que se empezó a charlar la ley de góndolas, muchas empresas, nuevas empresas antes pre-pandemia, se habían desarrollado alrededor de la posibilidad de poder abastecer ese mercado, a pesar de que la ley no había salido, pero sí augureaban de que eso iba a ser positivo para el productor. Por lo tanto, el fraccionamiento es algo importante, es algo que no solamente se empezó a desarrollar incorporando tecnología, desarrollando tecnología, sino también exigiendo a aquellos proveedores de envases, que tenemos 2 empresas de envases en Argentina, botellas, y una empresa de envase de latas en Argentina, que también abastece a toda la región latinoamericana. Entonces, es importante entender la concentración que hay en este mercado, y la posibilidad de crecer en la cadena de valor. Lo que vos acabaste de decir, una persona que consume un alimento celíaco, desde ya tiene que haber hacia atrás una materia prima apta para celíaco. Ese producto que se desarrolló es 100% argentino, que es malta de sorgo, malta de maíz, son 100% desarrollo argentino, 100% de tecnología argentina y mano de obra argentina. Entonces, no es que cuando vos abrís posibilidad en el mercado, compran y venden. No es así, ¿no? Compro un producto y hago el pasamano y lo vendo. No. Todo detrás de cada rubro hay una cadena de valor importantísima. Acá le damos mucha importancia a la construcción. ¿Por qué? Porque la construcción activa un montón de actividades, que muchas de ellas están concentradas, como el cemento, también, el hierro, también. Entonces, todas esas están muy concentradas. No es posible que crezcan totalmente en esos rubros, pero hay un montón de rubros de más, como la tecnología para poder llenar el hormigón, como para poder romper la calle, que son maquinarias que se pueden construir en Argentina, y esa es tecnología argentina, ¿no? Bueno, entonces, por eso creo yo que este tipo de acciones y políticas claras tienen que tener mucha valentía de enfrentar a las multinacionales, ¿no? Así que estamos esperanzados, y bueno, seguimos trabajando para que esto suceda. Las batallas hay que darlas. Sí, tal cual. Hay mucha economía del conocimiento detrás de todo esto, hay mucho I+D, investigación y desarrollo, e innovación. Hay, de hecho, productos con denominación de origen, esto es, productos cuya materia prima, toda su materia prima, fue desarrollada en una misma región, en una misma ciudad, y eso es realmente importantísimo, poder tener productos así. Es un orgullo que de pronto en Tandil tengan una cerveza
con denominación de origen, por citar un ejemplo. Bueno, hasta acá estuvimos charlando algo de la ley de góndolas, digamos algunos aspectos comerciales, todavía no hablamos del tema de la cadena de pago, que lo vamos a dejar para dentro de unos minutos, y de las condiciones que también impone la ley de góndola respecto de la forma de pago a los proveedores. Pero mientras quiero ir hablando un poquito con las chicas respecto de algo que teníamos pendiente de charlar a partir de que Birreras se conforma como asociación civil, y también una normativa que es de finales de noviembre, de hace unos poquitos días, que tiene que ver con la resolución de Inspección General de Justicia que establece un cupo de género para las asociaciones civiles. Luciana Sherbart, la doctora Luciana Sherbart, para nosotras una amiga de la casa, Lula, nos va a contar un poquito más cuál es la importancia de tener este cupo dentro de las asociaciones, y cuál es la importancia, mejor dicho, de esta nueva reglamentación, de esta ley. Gracias, Sole, nuevamente, y arranco por dos cuestiones importantes que me parece que vale recalcarlo con respecto a lo que decía Juan, que las batallas las seguimos dando y las seguiremos dando, y las luchas también, y por otro lado, algo que transversaliza un poco todas las normativas, esto que mencionaba Juan de educando al consumidor. Nosotros en todo lo que tiene que ver con género nos estamos educando como sociedad en su conjunto, educando a los consumidores, a los usuarios, a los empresarios, al sector público, y esto, justamente esta resolución 34 del 2020 de Inspección General de Justicia tiene que ver con eso, porque obviamente desde varios sectores, desde varias franjas del sector privado, obviamente se mostró cierta resistencia, porque obviamente cuando esta resolución se publicó en el boletín oficial, como decías, de manera reciente, establece justamente que el directorio de las asociaciones y de las sociedades que se inscriban ante la Inspección General de Justicia deberán tener una composición que respete la diversidad de género. ¿Y esto qué quiere decir? Que tanto los órganos de administración como de fiscalización de las sociedades deben estar integrados por la misma cantidad de varones que de mujeres. Y esto obviamente no se trabajó de la noche a la mañana, como decimos siempre, sino que tiene que ver con una lucha histórica que se venía dando desde los movimientos, que se venía justamente conversando en diferentes mesas de diálogo, tanto del sector público, privado, como justamente de las diferentes gestiones, y mismo de los sindicatos, con esas mesas de conformación tripartita, y que viene a solapar y a tratar de achicar, como decimos, la brecha de género, ¿no? Esa desigualdad entre varones y mujeres en los órganos de toma de decisión, asimismo también en el mercado de trabajo, que sabemos que las estadísticas siempre siguen tirando para abajo, aunque obviamente hay avances, como decimos, aunque sabemos que las mujeres hoy en día se están insertando en el mercado laboral. Pero esto que por ahí, Sole, si no me va a dejar mentir, lo charlábamos en el encuentro pasado respecto de la importancia de que una mujer esté en los escenarios de toma de posición, ¿no? Donde tal vez antes era invisibilizada o estaba presente, pero como decimos muchas veces, tenía voz, pero no voto. Entonces hoy en día esta resolución viene a aparejar un poco estas cuestiones. Y además prevé esta resolución que en la memoria de las organizaciones debe haber una descripción detallada justamente de la política de género que habrá en relación a los órganos de administración, ¿no? Incluyendo los objetivos, las medidas a adoptar y la forma en que se aplicarán los procedimientos, tendiendo a que justamente el número femenino permita alcanzar un equilibrio en la composición de mujeres y varones. Y como decimos desde la consultora, esto para nosotros es luz verde en este semáforo, en esta escala, ¿no? Para comenzar a desarrollar lo que nosotros llamamos planes estratégicos con perspectiva de género, ¿bien? Y obviamente que tienen que ser hechos a medida de cada organización.
Y eso está clarísimo y entendemos que una pyme no es lo mismo que una multinacional y que obviamente en el plan de negocios de cada organización se va a tener que adaptar estas necesidades, porque yo lo tomo más como una necesidad que como una exigencia, pero bueno, al haber una normativa hoy en día nos posicionamos de otra manera. Entonces, obviamente siempre se tienen que ajustar estos planes estratégicos con perspectiva de género en la medida de la organización. Y por otro lado, no puedo dejar de mencionar que teníamos como antecedente una resolución de la Comisión Nacional de Valores que se incluía en los considerandos que los directorios de las sociedades que operasen en el mercado de valores, que incorporen justamente un directorio que respete la diversidad de géneros, tendría una mayor preponderancia, y esta norma de la Comisión Nacional de Valores es el Código de Gobierno Societario. Entonces, este Código de Gobierno Societario de la Comisión Nacional de Valores implicaba que estas sociedades deberían contar con niveles adecuados de independencia y diversidad para la mejora de la toma de decisiones, ¿bien? Entonces esto también viene aparejado de un trabajo que se venía haciendo. Estas resoluciones no se dictan de un día para el otro, como decía hace un ratito, implica un intercambio y un debate profundo, ¿no? Y esta resolución de Inspección General de Justicia me parece importante recalcar que se da frente a aquellas asociaciones que se inscriban ante la Inspección General de Justicia, no así frente a las asociaciones o sociedades que inscribamos frente a la dirección provincial, que eso es importante que hagamos la distinción, ¿no? Pero, como siempre decimos, es una antesala y sirve, como nos gusta decir en el ámbito jurídico, sirve como para sentar jurisprudencia frente a el día de mañana, yo creo, aquellas asociaciones que se inscriban ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Como mencionaba Juan, ¿no? Tenemos esta normativa, pero en lo que hace a lo que es la cuestión de género, pero siempre como decimos también en el ámbito jurídico, tenemos la biblioteca de vida, o siempre tenemos esas interpretaciones que vamos desarrollando estrategias como para decir, bueno, encuentro la vía de escape por acá. Sabemos que esto es obligatorio, esta resolución 34/2020, pero si nosotros analizamos el texto de la resolución, en el debate que hemos tenido con Débora y con el resto del equipo de la consultora desde una visión transdisciplinaria, lo que surge como interrogante es que la resolución prevé una excepción a esta composición, ¿bien? Entonces ahí está donde digo, bueno, frente a esas resistencias que pueden surgir, las excepciones existen. Pero esto que nos surge a nosotros en esta deconstrucción como sociedad y en vistas a transformar culturalmente las organizaciones, que justamente implicaría seguir avalando y fundamentando las barreras sociales hacia las organizaciones más igualitarias, ¿bien? Porque esta resolución que prevé que cuando existan circunstancias singulares, extraordinarias, atendibles y que sean objetivas, justamente a apartarse de esta composición, o cuando sea por el rubro, o los antecedentes constitutivos, o la naturaleza del objeto, la IGJ podrá exceptuar de lo previsto en esta resolución. Bien, entonces de este modo nosotros consideramos que encontramos un vericueto, porque podrían surgir un sinfín de circunstancias y justificaciones que conlleven justamente a recaer de nuevo a que los puestos de toma las mujeres queden fuera de los puestos de toma de decisión. Pero como decimos siempre, seguiremos batallando, también depende, como decimos siempre, ¿no? Quién recepcione ese pedido de excepcionalidad, porque eso también tiene que ver con quienes estén en los puestos, ¿no? de toma de decisión de Inspección General de Justicia, ojalá el día de mañana desde la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Pero lo seguimos considerando como una acción positiva, justamente tendiente a disminuir la brecha de desigualdad de género, y que obviamente sabemos que tiene que ver con una transformación que nos conlleva a todos como sociedad, y como decíamos hace un ratito, ¿no?
como usuarios, como consumidores, como ciudadanos, y que todos tenemos que aprender si no nos parece alguna cuestión, o como planteamos esto de decir, bueno, pero esta excepción, permitirnos, ¿no?, y validarnos el decir, puedo reflexionar respecto de esta excepción que rompería o seguiría profundizando esta barrera social que tienen las mujeres con lo que tiene que ver el techo de cristal, el piso pegajoso. Bueno, son todas tesinas que se fueron desarrollando a lo largo de estos años de estudio y de análisis, ¿no?, de las brechas de desigualdad. Y que también me parece importante recalcarlos porque son cuestiones objetivas. A veces nos pasa muchas veces con el sector privado que cuando vamos justamente con una propuesta de plan estratégico a las empresas, enseguida la primera como resistencia es, uy, me van a revolucionar la organización. Y no, justamente lo importante también es la manera en que se comunica, ¿no? Que no se trata de una revolución, que se trata de una transformación, y que el día de mañana nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas van a estar en la misma lucha, ¿no? Y que simplemente es aportar un granito de arena y no apartarnos de una realidad que es tangible. Tal Y cual. que hoy en día, gracias a Dios, la podemos charlar. Sí, tal cual, que tiene que ver con el dinamismo con el cual se mueven las sociedades también. Bueno, para completar a esto que nos estabas mencionando, me gustaría charlar un poquito con la doctora Débora Medina Alvarado, también de GIN Consultora, que ustedes se dedican a todo lo que tiene que ver con estas transformaciones dentro de las organizaciones. Me gustaría hablar un poco de la aprobación, de la ratificación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que también fue hace poquitos días, en el mes pasado, que lo aprobó diputados, y quería que nos contaras un poco más qué significa y cuál es la implicancia de eso dentro de, digamos, de la diaria, cuáles son los alcances, cuál es el ámbito de aplicación. Bueno, Sole, vamos a hablar un poquito vamos a traer el convenio 190 acá de una manera que todos podamos entenderlo y que todos podamos entenderlo, porque a veces hay tanta carga jurídica que a veces se hace complicado. ¿Qué vino? O sea, el convenio 190 empieza el año pasado en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Empiezan a charlarse entre los sindicatos, los empleados, los empleadores, los mismos estados, ¿sí? Se empieza a charlar de un tema que venía bastante tapado y que no hay mucha legislación específica, menos en este país, hasta, bueno, el 15 de diciembre, que ya tenemos una ley por fin de eliminación de la violencia y acoso, ¿no?, en el ámbito del trabajo. Es tan específica que hasta mismo la misma ley habla que lo que es su fin, como dijo Juan hace un rato, que me transportó a la facultad, el espíritu de esta ley es la eliminación justamente de la violencia y el acoso, que son dos situaciones definidas por este convenio como totalmente inaceptables. Así lo dice el convenio. Son situaciones inaceptables que se dan en un ámbito en donde generalmente muchos empleados y empleadas están en una situación de vulnerabilidad. Porque cuando hablamos de violencia, hablamos de eso, situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran determinadas personas. La verdad que el convenio y la ley ahora nuestra, por suerte, es amplísimo en cuanto a su competencia, en cuanto a sus fines, abarca a todo tipo de trabajador y a todo tipo de trabajadora, ¿sí? Determina específicamente que la violencia y el acoso laboral son situaciones que les pasa generalmente a las mujeres. Lo determina este convenio, lo trae a colación, que es una cuestión que a veces uno ¿viste?, tiene resquemor de decir, ay, bueno, no, porque no me voy a poner a la mujer en una situación de vulnerabilidad. Pero lamentablemente la mujer está inmersa en una situación de vulnerabilidad hace muchísimos años, y eso no lo puede quitar nadie, ¿sí?, en todos los sentidos. Por ejemplo, recién Lula hablaba de la resolución de la IGJ, y yo hoy, leyendo mientras desayunaba, leí que en la Intendencia de París, ¿sí?, de Francia, le impusieron una multa de 90.000 euros a la intendenta, ¿sí?, porque tenía más mujeres que varones en su staff, en su cartera. La multaron porque ella tenía más mujeres que varones. El Ministerio de la Función Pública de Francia. O sea, hubo un aval de un ministerio. O sea, no estamos hablando que cualquier persona, no, un mismo ministerio de un Estado
que es el Estado de Francia, que cuando uno habla de los estados europeos dice, no, porque están más allá, tienen adelantado todo. No, de ninguna manera. Y la intendenta, cuando obviamente hablaba, decía que claro, lamentablemente para estas personas que determinaron esta multa, el 69% de sus cargos, dentro de su cartera, eran mujeres que venían trabajando. Y no había varones en ese porcentaje. Entonces uno dice, pero hace poco se estaba hablando del convenio 190, Francia todavía no lo ratificó, hay 3 países, Uruguay, Fiji y la Argentina, que lo tienen ratificado. Obviamente esto va a ser una bola de nieve y van a empezar a ratificarlo. Pero con estos ejemplos tenemos un poco, ¿no? Nos damos cuenta cuál va a ser la forma de empezar a plasmar este convenio dentro de los estados. No es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué no es fácil? Porque es tan amplio, como decía, se aplica desde, por ejemplo, entrevistas laborales, si hay una situación de acoso en una entrevista laboral, es sancionada, hasta mismo dentro de, por ejemplo, el teletrabajo. Si hay una situación de acoso por medio de redes sociales, de mensajes de WhatsApp, de un jefe a un empleado o de una jefa a una empleada, a eso se puede sancionar, eso está sancionado por este convenio, ¿sí? Entonces, al ser tan amplio, lo que nos ponemos a pensar siempre es cómo se van a ejecutar todas estas cuestiones. Lamentablemente, en la Argentina no tenemos un fuero, es decir, un lugar en especial en donde se pueden radicar este tipo de demandas. Tenemos obviamente el fuero laboral, pero el fuero laboral, la verdad que no toma estos temas de las denuncias por violencia y acoso en el ámbito laboral todavía. Y tenemos una fecha límite, que es junio del 2021, en donde tienen que empezar a tener vigencia esta ley. Así que vamos a tener que adaptar, ¿no?, toda una infraestructura, desde lo estatal hasta lo privado, para acotar, ¿no?, y para generar, ¿qué? Porque ¿qué es lo que quiere este convenio? Que las empresas tanto privadas como estatales, generen situaciones de sensibilización y de rechazo y total intolerancia a la violencia, ¿sí? Que una situación de violencia no sea vista como, ay, bueno, vamos a esconderla, vamos a cambiar a la persona porque pasa eso. No, está bien, te vamos a cambiar de área. Pero porque si yo estaba bien en esta área, trabajaba de una manera que corresponde, cumplía con mis horarios, cumplía con mis funciones, no, bueno, pero como tenés esta situación de violencia y no queremos que, viste, pase nada más, ¿por qué tenemos que ocultar esto? Damos vuelta 50 años en donde por ejemplo, la violencia doméstica era algo que decía, no, es privado, no te metas. Entonces, al haber sancionado esta ley, la Argentina se está obligando a que todos y todas y todes lo cumplamos. Porque es así, es una ley que viene a cumplirse y es una ley, la verdad que avanzada, porque habla de la diversidad, del colectivo de la diversidad, que es otro grupo en situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué les dice? Hagan protocolos, trabajen con interdisciplina, traigan a los psicólogos, a las psicólogas, a los abogados, a las abogadas, a los trabajadores sociales y veamos qué protocolos podemos generar para actuación específica en situaciones de violencia, en donde dejemos de revictimizar a las personas que sufren violencia, en donde podemos dar un arreglo a toda esta situación. Parece algo titánico, monumental, que no vamos a poder generar, pero se puede. Cuando, voy a traer también a colación esto que tanto dijo Lula, que tanto dijo Juan, la educación es fundamental para estas cuestiones. Hay que enseñarle a los empresarios a que la violencia es intolerable, que no se puede generar situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque la empresa deja de ser productiva, y así lo dice el preámbulo de la OIT. No vamos a generar empresas productivas cuando hay violencia en esas empresas. Y que me parece que eso es lo más interesante, ¿no? Hablar desde las ganancias, para decir, vos no vas a tener más ganancias si hay situaciones de violencia, al contrario, te van a dejar de venir los empleados, vas a tener que poner más dinero, porque por ahí hay alguna denuncia en el ámbito de lo que es el foro laboral, y vas a terminar perdiendo, empresario, no vas a terminar ganando. Entonces, esto nos obliga a ponerse, como decimos en lo judicial, en autos y aprender, y a leer, y a capacitarse en género, porque esto además, que es lo sano, no sabemos, no lo conocemos. Yo hasta que no empecé a trabajar este tema, me empecé a repreguntar un montón de cuestiones y actitudes, no
sabía que era género, no sabía que la verdad que era esta opresión que sienten las personas en situación de violencia, no sabían cómo reaccionaban. Entonces es aprender, como todos estamos aprendiendo y cómo nos deconstruimos día a día para generar una sociedad mejor. Eso es lo que apuntan todas estas leyes, ¿no? Tanto la ley de góndolas, la de la resolución de la IGJ, el convenio de la OIT, generar un ámbito de trabajo y un ámbito de vivencia en donde todos nos respeten nuestros derechos y podamos trabajar. Me parece que esos son los puntos básicos de este convenio. Resumo lo que contaban ustedes y un poco lo que contaba Juan. Me parece que el común denominador en estas cuestiones es la vulnerabilidad basada en la desigualdad. Tanto para las pymes que no tienen acceso a diferentes puntos de venta, como como las mujeres dentro del ámbito laboral, ¿no? Las mujeres y disidencias y demás. Me parece que esto es lo que define, ¿no? Y que seguramente se traspole a otros ámbitos también, pero son estas vulnerabilidades que generan, digamos, en las cuales separan las violencias a partir de estas desigualdades de base, ¿no? Juan, ¿querés? Sí, Juan, decime. Quería aportar algo ahí. Creo que cualquier tipo de posición de abuso por tener, ya sea dueño de una empresa, ya sea jefe de, ya sea empresa dueña de mercado, ya sea todo eso, la posición de abuso, lo que hace con la sociedad es totalmente, todo el tiempo, y eso lo demuestra los grandes países desarrollados, demuestra retrasa, ¿sí? Generan problemas educativos, problemas financieros, problemas de todo tipo, ¿sí? De una sociedad donde no es justa, donde no hay valores, donde no hay respeto, donde no se mantienen los escalafones como corresponde, donde no hay un respeto por escalafón, no un maltrato sistemático a las personas, por lo que sea, por color de piel, por género, por lo que sea. Ese tipo de abusos que son los que nos lleva a nosotros a ser un país tercermundista, ¿sí? Esto no sucede una cuestión solamente, eso es algo que todos estamos persiguiendo. Yo siempre lo dije, tanto Mujeres Cerveceras como Birrera Argentina son dos organizaciones que han nacido y se han crecido y hoy tienen una posición en el entorno social muy importante, ¿sí? No solamente de difundir, de capacitar, de enseñar, de igualar la cancha de todo tipo, ¿sí? Creo que todo lo que está sucediendo, ya sea la OIT, es un organismo muy importante a nivel mundial, que esté tomando esto en carta y lo esté definiendo y esté diciendo, esto hay que aplicarlo a nivel internacional mundial. Entonces, creo que si nosotros somos una sociedad seria, tendría como empezar a trabajar en estas cosas de otra manera, ¿no? Con otras velocidades también, ¿no? Esto nos pasó en un corto, como bien dicen ustedes, esto nos pasó en 2 años, esto yo entiendo, de 2001, de la primera, empezamos a tener una serie de acciones de distintas índoles, distintos estamentos, para poder llegar a donde estamos hoy. O sea, que como decimos, ¿no? La batalla no hay que dejar de darlas, hay que seguir peleándolas. Así que, bueno, me alegro de escuchar estas cosas también, que hay que incorporarlas, obviamente, a que tiene un proceso, no es fácil, vamos a tener oposiciones en todos los ámbitos, esto no es, ahí tenemos creo que las generaciones, a medida que vayamos entendiendo el porqué, porque a veces es una cuestión de temor, ¿no? De qué va a pasar y yo cómo me dirijo, porque no tengo una educación para eso anterior y ahora tengo que aprender una educación, tengo una edad determinada, yo tengo que aprender esto, y entonces me dirijo mal, me estoy dirigiendo bien. Todas esas cosas son lo que nosotros tenemos que informar, tenemos que traer tranquilidad, tenemos que decirlo del mismo idioma, poder transmitírselo a todos, hacia arriba, hacia el costado, hacia abajo, de qué estamos hablando, por qué creemos que es mejor. Y esto no es solamente, esto va a traer un futuro mejor para los países, ¿sí? Es claro eso, ¿sí? Si nosotros mantenemos estas estructuras, creo que dentro de pocos años vamos a tener una sociedad diferente. Y eso va a ayudar en todo ámbito. No va a ayudar solamente al político, al pibe de a pie,
o a esas sociedades que creemos que son intocables. Creo que es una revolución la que ha sucedido en el poco tiempo, y esto no terminó todavía, hay mucho por cortar. Sí, la resistencia es inherente al ser humano, desde los tiempos inmemorables. Tiene que ver con la cuestión natural del humano, pero bueno, también la sociedad avanza, y un poco lo que hablábamos antes, la dinámica que se va dando, hace que tengamos que revisar un montón de paradigmas y replantearlos, y siempre buscando este bien común, ¿no? Así que bueno, y para eso está justamente la legislación, para darnos un orden, aunque muchas veces también la ley venga atrás de las cuestiones cuando ya están planteadas, los escenarios ya están marcados, y bueno, y a veces viene un poquito atrasada, pero bueno, enhorabuena que se puedan plantear estas luchas, como vos decías, Juan. Bueno, la verdad es que nos estamos quedando sin tiempo. La emisión de hoy me pareció súper enriquecedora, digamos, y si bien eran diversos los temas, insisto en esto de encontrar el común denominador, ¿no? De que esté basado la vulnerabilidad basada en la desigualdad. Así me lo anoté y así va a ser el título de esta emisión. Así que, en principio les quiero agradecer a los tres por este tiempo, por su sabiduría, por poder compartirla con nosotros. Y bueno, los dejo para que cada uno haga el cierre que quiera. Y bueno, en aras de que ya estamos también cerca de las fiestas. Así que bueno, Juan, te invito a que te despidas de la audiencia de Birreras en Estéreo, aquí por el Provincial. Bueno, muchas gracias por el espacio, que sigan creciendo este programa, que sigamos trabajando en estos puntos en común. Y desde ya le pido a todos los que nos conocen, porque yo sé que te escuchan en distintas partes de la región, Latinoamérica también, cuidémonos, tratemos de pasar una Navidad con todas las precauciones posibles. Todavía no hemos terminado de tener una vacuna clara que vamos a tener, tampoco sabemos. A pesar de eso, vamos a seguir cuidándonos, extrememos los cuidados, pasemos una reunión familiar acorde, sepamos que las autoridades no van a temblar el pulso en volver atrás, y eso no es una cuestión menor. La salud de todos es muy importante. Queremos llevar esa tranquilidad al público, a todo nuestro país, que tengamos conciencia de que venimos luchando durante casi un año ya en esta pandemia, venimos sufriéndola muchísimo. Hacemos estos momentos que tenemos donde podemos vernos, tratando de tener la mayor precaución posible, y bueno, mejor año para todos, y que sea un año grande y productivo para todos. Sí, cuidémonos y no nos expongamos, y no expongamos al otro sobre todo, ¿no? Porque por lo menos en el rubro gastronómico, en el rubro de la cerveza artesanal, en el rubro del servicio, ese otro que te está brindando un algo a vos, que te trajo la comida, que te trajo la birra, tiene una familia atrás, tiene una historia atrás, estuvo meses sin poder laburar, y hoy lo está haciendo para llevar el pan a su mesa, y está arriesgándose, y tenemos que tener esa empatía y esa solidaridad de decir, no le puedo joder la vida al resto solo por el hecho de que yo quiero salir a divertirme. Entonces tengamos la empatía de seguir usando el barbijo, de mantener la distancia, de usar el alcohol, de lavarnos bien las manos y demás, porque en definitiva estamos todos en la misma en este sentido. Entonces estamos todos corriendo el mismo riesgo. Bueno, chicas, ahora el cierre de ustedes, me imagino que se debe venir un 2021 para ustedes terrible en función de todas estas dinámicas que se están dando y de justamente lo que ustedes hacen, ¿no? Que tiene que ver con esto de fomentar y este cambio en las organizaciones con la cuestión incorporando la cuestión de género. Tal cual, Sole. Bueno, nuevamente gracias por el espacio. La verdad es un placer poder intercambiar, y como siempre digo, después de cada encuentro virtual, me podría quedar hablando horas en temas así, y me encanta el intercambio que se genera, como decíamos, fíjate cómo encontramos un denominador común de
del legitimado pasivo, como nos gusta decirle desde lo jurídico, con los grupos vulnerables, ¿no? Y como decías, el 2021 nos espera con una gran agenda de trabajo. Desde GIN celebramos estos nuevos compromisos que tienen que ver específicamente con prevenir, con erradicar la violencia en los ámbitos laborales, ¿no? Y propiciar e impulsar justamente cultura y espacios libres de violencia, y siempre fomentando la transformación cultural de una manera sana, porque la responsabilidad es compartida, porque este acuerdo, este convenio 190, surgió de un acuerdo tripartito entre Estado, sindicatos y sector privado, cámaras empresariales. Entonces todo llevó un trabajo en conjunto y hay que celebrarlo eso. Y por otro lado, esto que mencionaban con respecto a la situación de pandemia que estamos atravesando, cuidémonos todos, todas. Sabemos que nosotros estamos dentro de la economía formal, pero hay un montón de personas que la pasaron peor todavía, que se encuentran en economía informal, mujeres en situación de violencia, un montón de gente que realmente se vio más afectada de aquella que por ahí estamos en un circuito y nos podemos manejar de otra manera. Por eso seamos solidarios, cuidémonos y pasemos unas fiestas lo más sanos posibles. Así que muchas gracias y felices fiestas. Le paso la palabra a Debo. Bueno, coincido con los tres, con todo lo que dijeron. La verdad que hay que cuidarnos y cuidar al otro. Me parece eso lo más piola, Sole. Cuidarnos y cuidar al otro, porque así vamos a poder salir de esta, porque si solos no vamos a poder salir de ninguna manera. Y también tratar de decir que desde la consultora pues, estamos abiertos a que nos hagan consultas, estamos en las redes sociales como GIN Consultora. La verdad que el tema del género hay que militarlo de esta manera, trabajándolo y enseñándole a todos y a todas las cuestiones que no sabemos y que a veces nos exceden y que no sabemos a dónde ir, qué hacer, si tenemos que hacer algún protocolo o escribir alguna nota para ver cómo dejarles la perspectiva de género a todo el trabajo que nosotros hacemos, desde todos los trabajos que haya, desde lo que es jurídico, desde lo que es la producción, las compras. La verdad que ahí en todos lados se puede aplicar la perspectiva de género para generar un mundo más equitativo para todos, todas y todos, ¿sí? Así que bueno, felices fiestas para todos y cuidémonos. Muchísimas gracias. Así pasaban en la emisión de hoy Juan Manuel González Infran, presidente de la CCA, la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina, y las doctoras Luciana Sherbert y Débora Medina Alvarado de GIN Consultora. Y gracias a vos, que estás como siempre del otro lado, haciéndonos el aguante, ya sea en las redes, ya sea en la emisión de los sábados a las 18 horas por el Provincial, en las repeticiones, o viéndonos cuando podés a través de la página de provincial.com.ar. Gracias para todos, pásenla lindo, cuídense, cuidémonos, felices fiestas y nos vemos el año que viene. Besitos para todos, adiós.